nivel de teoría del conocimiento, a nivel también de antropología, ¿no? Esas relaciones de alma, cuerpo y alma, que siempre están medio, ¿no? Vinculados, ¿no? La conciencia también y con todo el ámbito de la psicología, pues claro, él quería, antes de entrar en la cuestión formal propiamente, que es el desarrollo de su modelo, pues hacer en la cuestión histórico-crítica que hoy iniciaríamos, pues todo el desarrollo de lo que ya hemos visto en la cuestión previa. Y entonces, en tres grandes apartados, ¿no? Como ya anunciaba Ángel Martínez de Lara, que hizo una exposición estupenda el otro día de lo que era la diferencia, ¿no? Entre una vida egotizada y lo que es una vida acorde con esa consciencia movida, diríamos, ¿no? Por esa presencia constitutiva que al fin y al cabo se mueve con la mayor fuerza, que es el amor, ¿no? Que nos constituye. Entonces, pues esta cuestión histórico-crítica que hoy iniciamos sería eso, el desarrollo de esa cuestión previa que hemos visto y en tres grandes apartados donde hablaríamos de la consciencia, de la neurosis y de algunos reduccionismos. No es que sea totalmente exhaustivo, ¿no? Pero sí que trata de los aspectos más importantes. Entonces, hoy entramos en esta cuestión histórico-crítica con el capítulo primero y con el apartado 1, que es la primera parte de ese capítulo primero, dedicado a la consciencia, que es un breve excurso histórico, ¿no? O sea, es, diríamos, en una página y media hablar de todo, diríamos, de historia, filosofía, sobre todo del vínculo también con la psicología, la neurobiología, neuropsicología, o sea, que realmente es hablar de muchas cosas, pero, digamos, no nos podemos detener en todo ello porque esto sería un curso, pero sí ir viendo lo que él quiere mostrar es lo que ha ido aportando, ¿no? Los distintos pensadores, digamos, en términos teológicos, esas semillas de verdad que están en toda la filosofía y también mostrar pues aquellos puntos críticos, ¿no? Que hay que ver porque realmente no se ha llegado a una visión completa, ¿no? De lo que es la consciencia. Siempre hay un elemento verdadero y un elemento que, digamos, habría que completar, ¿no? Que planificar. Entonces, eso es lo que él va a ir viendo en este breve excursus. Entonces, empieza, ¿no? Hablando clásicamente, claro, de los griegos, ¿no? De los filósofos griegos, y entonces hace una mención a Sócrates que empieza con él, ¿no? Porque dice que antes de Descartes la visión occidental de la consciencia, ¿no? Era sobre todo esa concepción netamente griega, ¿no? Son los que han aportado, diríamos, una visión de la consciencia que ha perdurado, pues esto, hasta este cambio, ¿no? Que hubo tremendo con Descartes, porque pasando por la Edad Media, como veremos, ¿no? Con las grandes figuras de San Agustín y Santo Tomás, pero ellos recogen también aspectos de la filosofía griega, como sabemos. Entonces, no es que haya una ruptura con ellos de este mundo griego, sino que hay elementos que aporta el cristianismo junto con otros elementos que aporta esa filosofía griega. Bueno, entonces empezando por diríamos, Sócrates, que aunque ya sabemos que Sócrates no escribió nada, ¿no? No escribió nada, pero sí muchas de sus ideas están recogidas en las obras de Platón, como sabemos, ¿no? Entonces, nos dice aquí en este excurso
que Sócrates identificaba la consciencia con lo que es el logos interior. Bueno, ¿y esto qué significa el logos interior? Pues evidentemente si vamos a lo que es la filosofía de Sócrates, ya sabemos que un principio fundamental en la filosofía de Sócrates era ese conocimiento de uno mismo, ¿no? Que ya sabemos que estaba en el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, y que era el principio del conocimiento porque es el que nos dice lo que sabemos. O sea, esa reflexión interior, ¿no? De esa interiorización, ese logos interior, nos tiene que decir lo que verdaderamente sabemos por lo que ignoramos, ¿no? Es decir, es que ignoramos muchas cosas. Entonces, eso es lo que nos da verdaderamente visión de conocimiento. ¿Y cómo hay que despertar esa conciencia? Pues hay que despertarla mediante ese método que él tenía, Sócrates tenía, de las preguntas, ¿no? Para hacer llegar a la persona a ese conocimiento, digamos, a ese autoconocimiento. Y es el método mayéutico, como sabemos, ¿no? Que es dar a luz las ideas que el otro tiene para que sepa exactamente qué conocimiento tiene de las cosas y, por supuesto, también de sí mismo, ¿no? Entonces, aunque realmente, claro, ninguno de los filósofos griegos, cuando hablan de estos términos que nosotros estamos asimilando ahora con el término conciencia, no estaban pensando en lo que ahora nosotros modernamente y actualmente pensamos en consciencia, ¿no? Es conocimiento interior, pero claro, según el modelo de Fernando Rielo, tiene una amplitud mayor, ¿no? Que lo que estos filósofos en ese momento estaban pensando con el término, vamos, no el término, porque no es tanto el término como el concepto. Entonces, pues esto es lo que, diríamos, Sócrates está mostrando, ¿no? Esa importancia de ese conocimiento interior y de sacar del otro ese conocimiento a través de ese método mayéutico. Evidentemente tiene que ver también con la conciencia moral, lo que nosotros distinguimos entre conciencia más en el ámbito del conocimiento y conciencia en el ámbito moral, pero tiene relación porque para él, ¿no? El conocimiento nos tiene que llevar al bien. No puede ser, dice que si actuamos mal, actuamos con el mal o actuamos mal es porque desconocemos el bien, porque si no, la virtud nos llevaría a actuar bien, ¿no? La verdad es que es una forma de pensar que tendríamos que tener hoy en día, ¿verdad? Si conoces el bien, tienes que actuar bien, porque realmente hay ámbitos públicos donde eso no se ve. Es una pena. Entonces, bueno, pasando, para no entretenerme mucho, ¿no? Porque realmente son muchos aspectos en toda la historia de la filosofía, pero Platón, ya sabemos que para Platón hay una realidad eterna, ¿no? Porque yo en todos estos filósofos lo que veo es que si tenemos que asimilar el término consciencia como lo entendemos desde aquí a lo que ellos hablan, a lo que ellos exponen, tendríamos que hablar más bien de esa relación con el término alma, ¿no? Lo que es para ellos el alma o esa realidad que es una realidad más profunda, ¿no? En este caso, Platón habla del alma como una realidad eterna, como dice en el texto, independiente del cuerpo, y al que está unida de forma accidental. Ya sabemos que además por un mal accidente, porque es un castigo, ¿no? Y verdaderamente la que tiene el conocimiento, digamos, la consciencia de lo que son, de lo que somos y de la realidad, de las cosas, ¿no? Como son, es el alma. Y la forma de recordar, ¿no? Es con la anamnesis,
si hay una anamnesis, que hay un recuerdo de verdades que realmente hemos conocido en otra realidad superior, ¿no? Cuando el alma era libre del cuerpo, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, también ahí se da una visión muy distinta de lo que es esa consciencia. Aristóteles, ya sabemos que es el gran sistematizador de todo el pensamiento, ¿no? Pero para Aristóteles, el alma y el cuerpo son dos principios unidos sustancialmente que no podemos separar, ¿no? Y que además el alma es la forma del cuerpo y no puede separarse de esta, porque si no, de este, porque si no, no hay realmente una, digamos, una naturaleza humana, ¿no? No la hay. Entonces, si profundizamos un poquito más, ¿no?, en lo que dice Aristóteles, aquí tendríamos que el alma es el principio vital, ¿no? Esto nos lo dice en la obra de Ánima, como sabemos, ¿no? Dice la forma de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia, ¿no? Claro, ahí está el paso por encima de lo que decía Platón, que el alma no es una sustancia separada, sino es el principio que organiza y da vida al cuerpo. Y ya sabemos que él distinguía, ¿no?, los tres tipos de ánima, de alma, ¿no? La vegetativa para las plantas, la sensitiva para los animales, la racional, que sería, digamos, si tenemos que vincular, ¿no?, el término que nosotros entendemos por consciencia, sería este pensamiento o este tipo de alma racional. La consciencia humana se vincula, ¿no?, con este alma racional, que es la que permite pensar, deliberar y conocerse a sí misma, ¿no? Bueno, ya sabemos que luego toda la teoría del conocimiento pues también está vinculada con ello, ¿no? Y que captamos las cualidades sensibles del mundo por la percepción y también las esencias universales por el intelecto, ¿no? Bueno, no vamos a entrar ahora en toda la teoría del conocimiento, pero que sí, Aristóteles, aunque no habla explícitamente de la autoconciencia, sí dice que el intelecto puede pensarse a sí mismo, ¿no? A sí mismo, que tiene esa capacidad de autoconciencia, aunque no lo llame así expresamente. Bueno, luego, si pasamos a, aunque no lo cita explícitamente el texto, pero lo he añadido porque me parece un pensador importante, ¿no? En la concepción de la consciencia en San Agustín, que según otros autores es uno de los más influyentes en la tradición cristiana, ¿no?, y la filosofía occidental. Y, bueno, como sabemos, tiene algunos elementos del neoplatonismo, pero vinculados evidentemente con la teología cristiana, y que ofrece una visión profunda, ¿no?, de lo que es la consciencia como interioridad, como autoconocimiento y como presencia de Dios en el alma. Ya sabemos, ¿no?, lo que dice San Agustín de no salgas fuera de ti, sino ve a tu interior, porque en el interior del hombre habita la verdad, ¿no? Esa es la filosofía de la interioridad, ¿no?, que llama siempre a estar en esa interioridad, que no es solo una interioridad de introspección psicológica, sino que es un ámbito espiritual y metafísico también, digamos ontológico también, ¿no? Aunque, claro, las facultades de cada uno, ¿no?, o sea, si vemos las facultades que señalan cada uno de los autores, pues van dándoles distintos nombres, ¿no? San Agustín habla de memoria, de inteligencia y de voluntad, pero que lo ve también como una trinidad, ¿no? En los tres, ¿no? Es imagen de la Trinidad divina, que sea una Trinidad en el hombre, ¿no? Y la memoria es especialmente importante porque dice que el alma se recuerda a sí misma, a Dios,
y al conocimiento, ¿no? A su conocimiento. Bueno, y que por supuesto hay una cosa fundamental en San Agustín, es que la conciencia no es solo humana, no es un conocimiento de uno o solo autoconsciente, sino que es el lugar donde Dios habla al alma, ¿no? Por eso dice en Confesiones, tú estabas dentro de mí y yo fuera, te buscaba fuera y hasta que no entré, ¿no? No te encontré, ¿no? Bueno, luego ya nos vamos al gran Santo Tomás, como dice aquí, ¿no? Que para Santo Tomás había dos tipos, ¿no?, de conocimiento, el natural y el revelado, el de la razón y el de la fe, y tres niveles del alma, el intelectivo, el sensitivo y el vegetativo. Evidentemente, esto nos suena a lo que ya hemos visto en Aristóteles, ¿no? Ahí por un lado. Por otro, claro, el ámbito de la revelación es el ámbito de la fe, es totalmente cristiano, es lo que aporta, ¿no? Entonces, su teoría del conocimiento dice que estaría presente en el pensamiento cristiano y él recibe, ¿no?, esa influencia, o sea, él ha influenciado enormemente, ¿no?, con esto también en la filosofía. Bueno, entonces Santo Tomás habla de fundamentalmente entendimiento, voluntad, ¿no?, como las dos grandes facultades, pero luego también habla de un como de perfeccionamiento, ¿no?, un autoperfeccionamiento del ser humano, que tiene esa capacidad de autoperfeccionarse. Y cómo que dice, ¿no?, que en esa ley que es natural y hay una ley natural y hay una ley divina en el hombre, ¿no? Y que la participación de la ley eterna de Dios en la criatura racional es, claro, podemos ir a Él por la razón, claro que sí, podemos ir a Él por la razón, pero también podemos ir por la revelación, ¿no? Está claro que son dos ámbitos, pero que funcionan, ¿no?, evidentemente. Bueno, si nos vamos al gran, diríamos, el que ha cambiado, ¿no?, la visión, ¿no?, de esta visión sobre la conciencia, es Descartes, ¿no? Descartes, con todo el giro de la teoría del conocimiento también, él considera que la conciencia es la propiedad esencial de la mente, ¿no? Y de hecho, claro, cuando se pone a dudar todo, pone todo en duda ante ese momento en el que dice, para un nuevo pensamiento, tengo que poner todo en la duda. ¿Pero qué es de lo que no puedo dudar? Pues no puedo dudar de que estoy dudando, ¿no? Luego ahí viene la gran afirmación de Descartes, el pienso, luego existo, ¿no? Entonces, ese cogito ergo sum, que es famosísimo, ¿no?, que surge en meditaciones metafísicas, dice, ¿no?, que todo podemos dudar, pero evidentemente de que estamos pensando, de que estamos teniendo esa duda, ¿no? Entonces, la conciencia sería evidencia inmediata del pensamiento, ¿sí?, porque es la única certeza indudable que tenemos, ¿no? Y ese cogito implica que el sujeto es consciente de sí mismo como pensante. No solo dice que piensa, sino que sabe que piensa. Es una reflexividad. Y entonces esa es la base de la autoconciencia moderna. Por tanto, Descartes, podríamos decir, que inaugura el yo como sujeto de experiencia que se conoce a sí mismo directamente. Pero ya sabemos aquí dónde está, digamos, el gran problema, y es que hay un dualismo de tal categoría que luego no hay forma de, digamos, de
sintetizar, ¿no? O de forma de poner en diálogo, de poner en relación, ¿no? Está la res cogitans y la res extensa, ¿no? Como sustancia pesante, alma, mente, conciencia o cuerpo, materia. Entonces aquí es el problema y es cómo hay una separación radical, ¿no? Y es el problema de cómo interactúan, como sabemos. Entonces, la conciencia para Descartes es la fuente del conocimiento verdadero y es el que nos da las famosas ideas claras y distintas, ¿no? Y nos permite acceder a verdades universales. Ahora, evidentemente, llega un momento que dice, bueno, pero si hay una idea, por ejemplo, de perfección en la conciencia humana, esa no puede provenir de sí misma, sino de un ser perfecto que sería Dios. En eso sí, ¿no? Él entra, reconoce. Bueno. Luego, aquí también cita a Spinoza, que rechaza el dualismo de Descartes. Ya sabemos que aquí podemos hablar de un monismo, ¿no? Un monismo materialista, ¿no? Porque habla de que la mente es el resultado de procesos cerebrales, ¿no? Y unificando mente y cuerpo en una misma sustancia. Entonces ahí estamos hablando de alguna forma, aquí viene el término de emergentismo, ¿no? El emergentismo, que de algo material va a surgir algo inmaterial, con el problema que eso también va a suscitar en todo el pensamiento, ¿no? Bueno, luego viene la neurobiología, nos habla de todas las perspectivas, ¿no? Que, bueno, es una corriente que tiene muchas, no se puede decir que sea una única visión. Ya sabemos que hoy en día está muy desarrollada y hay muchos autores que hablan desde distintas perspectivas, ¿no? Pero está claro que también está hablando desde un materialismo, porque lo que se pretende siempre es que desde el cerebro podamos llegar a la mente a la conciencia, ¿no? O consciencia. Es decir, cómo explicamos desde el cerebro, cómo explicamos algo que es inmaterial, muchos aspectos de la conciencia que no son exactamente explicables con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, hoy en día, como Estado dice que es la conciencia, ¿no? Desde la neurobiología, dice, es la capacidad del cerebro para generar una experiencia subjetiva del mundo y de uno mismo. Fíjate cómo evidentemente algo material puede generar una experiencia subjetiva del mundo y de uno mismo cuando eso incluye muchos aspectos no materiales, ¿no? Evidentemente, en todas estas líneas, en toda esta investigación de la neurobiología, se han hecho muchas investigaciones y han identificado, claro, en el cerebro varias regiones clave, ¿no? Que si en una está más la integración sensorial espacial, que si en tálamo está el flujo de información sensorial hacia la corteza, que si en la corteza prefrontal está la toma de decisiones, la autoconciencia, pero la conciencia no está localizada en un solo lugar, ¿no? No puede decirse que esté localizada en una parte, ¿no? De nuestro cerebro, ¿no? Sino que, bueno, hay una múltiple interacción de todo ello y no es suficiente para explicar lo que es el resultado de esa experiencia. Evidentemente, solo puede ser explicado por la vivencia, ¿no? Que no puede ser solo experimentación, sino experienciación de vivencias, ¿no? De las vivencias. Luego nos vamos ya
citando las corrientes fenomenológicas existencialistas y personalistas que han tenido mucha importancia en el siglo XX, ¿no? Y que han influido, como dice aquí, en todas las pues, otras ciencias, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la teología, la crítica literaria, ¿no? Y se centra sobre todo en Husserl, ¿no? En el creador, ¿no? de la fenomenología. Entonces, ¿qué entiende él por conciencia? Pues él, hablando de la fenomenología, ¿qué entiende? Pues lo que se hace presente a nuestra realidad, ¿no? A lo que se manifiesta, a lo que es, diríamos, el fenómeno que nos llega, ¿no? Es la realidad de los fenómenos. Eso es lo que llega a nuestra conciencia. Nosotros no podemos tener una conciencia de lo que no aparece a nosotros, ¿no? Según la fenomenología. Y entonces la característica fundamental de la consciencia, por eso, porque es solo lo que está delante de nosotros, nos aparece, se muestra como realidad a nosotros, es la intencionalidad. Entonces yo tengo que tener la intención de ser consciente de eso que está delante de mí, ¿no? Es un objeto para mí, de lo que es un objeto de conocimiento para mí. Por eso dice, ¿no?, que toda consciencia es consciencia de algo, un referirse a algo presente en ella, mediante algo, ¿no?, que puede ser la percepción, el recuerdo, la imaginación, el pensamiento, el amor, el odio, etcétera, ¿no?, que son las distintas formas de darse el vivir consciencial. Pero claro, como aquí está el apunte, ¿no?, crítico, es decir, no es suficiente. No puede ser que la intencionalidad sea la característica fundamental de la consciencia, ¿no? Porque hay otras características fundamentales, como son la libertad, la razón y el deseo, que no se pueden explicar, ¿no? Que no se pueden explicar con la intencionalidad de tener esos fenómenos delante de mí, ¿no?, sino que es algo más, ¿no? Está más allá de eso. Y que hay elementos, digamos, más trascendentales, ¿no? Trascendentales. Luego nos habla de lo que es el panpsiquismo, de lo que es el panpsiquismo como, diríamos, que considera el panpsiquismo es que todo tiene consciencia, todo, cada una de las unidades del mundo psíquico tiene consciencia, es decir, hasta un átomo puede tener consciencia, ¿no? Entonces, un átomo, una célula, todo puede tener una consciencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría ser, no? Como dice aquí, entonces el cerebro humano puede ser consciente en dos sentidos, ¿no? Por la consciencia de los elementos, todos los elementos que lo componen, sería como la teoría de conjuntos, ¿no? Cada conjunto, el conjunto es todos los elementos que lo componen o el conjunto como conjunto, ¿no? Pero está claro que esa es una visión más cercana, como dice aquí, al pensamiento oriental y a unas visiones que son panteístas, ¿no? Porque la consciencia sería como una consciencia universal, todos tendrían consciencia, una parte, ¿no? Todo participaría de esa consciencia universal, ¿no? Como son las doctrinas psicológicas de la nueva era, ¿no? Bueno, entonces, la conclusión de este párrafo, que es un poco decir lo que podemos aprender, ¿no?, de este rápido viaje, ¿no?, que hemos hecho en estos cursos, es que el hecho de que toda la realidad sea cognoscible no significa
que toda la realidad tenga capacidad cognoscitiva. ¿Por qué? Porque si ahora recordamos ya lo que hemos visto, aunque sea rápidamente, ¿no? Y que veremos ya profundamente la cuestión formal, la realidad física y sus fenómenos no tiene capacidad cognoscitiva, no es consciente, sino que es inconsciente. Luego, lo que es el ámbito vital, ¿no? Pero no personal, sabemos por lo que ya hemos visto que es subconsciencial, pero no es consciencial. ¿Quién es consciente? En realidad, pues la conciencia nos viene a través de esa vida espiritual, ¿no? Esa vida de la persona humana, que, por supuesto, conlleva también el ámbito físico y el ámbito anímico. Conlleva también ese ámbito inconsciencial y subconsciencial, pero abiertos al espíritu, cuya sustancia es la consciencia, ¿no? Porque hay una sola vida, el ser humano solo tiene una vida, que es la vida espiritual. Ahora, tiene piernas, entonces una pierna puede tener en un momento dado un golpe, pero ¿quién es el que tiene conciencia del golpe? ¿La pierna o la persona que se ha dado el golpe en la pierna? ¿No? Igual en la vida lo que es el movimiento, la parte anímica, psicológica de la persona, ¿no? ¿Quién tiene un sufrimiento? No solamente es mi psicología, estoy sufriendo yo con toda mi realidad, ¿no? Que es espiritual. Por eso la conciencia no se puede decir de lo físico y no se puede decir de lo anímico o psicológico, sino de lo espiritual, no cerrado a lo otro, sino que todo está abierto, todo está en relación, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esta exposición pues ya terminaría esta parte. Y ahora, si María José quiere añadir los aspectos. Lo que has hecho en resumen perfecto. Es decir, has dicho más que lo que hay en el texto, indudablemente. Por supuesto, hay algunas cosas que no se han dicho, ¿no? Pero yo creo que, bueno, dentro de lo que podemos conocer y sobre todo los que no somos de filosofía, a mí me ha parecido que has hecho un resumen muy bueno para tener conciencia de la consciencia, es decir, que valga la redundancia, ¿no? Yo creo que está muy bien, yo no tendría nada que discutir, quizás solo añadir dentro de lo poco que yo conozco, es decir, en Aristóteles, si no recuerdo mal, él habla de que la conciencia es la forma y el cuerpo la materia. Si no recuerdo mal, ahora, ¿qué entiende por conciencia? En concreto Aristóteles, porque es la forma de qué, del pensamiento. Y el cuerpo, es decir, donde se daría la materia, ¿no? No lo sé, quizás lo puedas explicar un poquito más tú, que conoces más de filosofía. Bueno, Aristóteles habla más bien de que el ánima, ¿no? El alma es la forma del cuerpo, que es en potencia, ¿no? Tiene toda su potencialidad, ¿no? Y que la materia es la determinada por esa forma, ¿no? Eso es lo que él dice más, o sea, no le da el término de consciencia como nosotros pienso, ¿no? Que nosotros entendemos. Pero bueno, aquí tenemos a grandes expertos que nos van también a poder completar, ¿no? Muy bien completado lo que ya hemos expuesto. Pues nada, con libertad, todos y cada uno, lo que queráis aportar. Bueno, por colaborar, perdonen ustedes que me ponga la palabra de Aristóteles, psige,
Neuma creo que no lo usa nunca, psique. Y el tercero de ánima. A ver, precisamente cuando se ha acentuado que el alma es la forma de la materia, ¿verdad? En el individuo, hay una cosa curiosa en Aristóteles, libro tercero, capítulo quinto de Ánima, y es que el entendimiento agente es como una especie de sol metafórico, un ente supraindividual que nos inspira a la hora de conocer, convirtiendo la llamada especie impresa en conocimiento consciente, o sea, especie expresa. Pero dice Aristóteles, lo mismo que para ver con los ojos necesitamos una luz que viene de fuera, así el conocimiento se da desde una luz que está fuera y viene. Mi gran maestro, el padre Fraile, acentuaba en griego, es decir, viene como por la ventana. Qué guay. Viene y nos asalta y es la que produce el conocimiento. Eso es lo que... pero en fin, yo creo que como ha dicho la profesora Escamilla, sinceramente, la idea de razón en Aristóteles, logos, eso es pues, la misma que Santo Tomás, y yo creo que la misma que conciencia, aunque no hable del espíritu, porque la psique es una forma para él también de origen orgánico, al fin y al cabo, pero realmente responde a la concepción moderna del espíritu y de la conciencia. Sí, por eso, aunque haya alguna cosa como es Santo Tomás, es el que sitúa en la conciencia individual el entendimiento agente. Pero Aristóteles, y de hecho hubo polémica en el siglo XIII diciendo que Santo Tomás no era fiel a Aristóteles, porque lo situaba. Y claro, tal como ha expuesto Ascensión, San Agustín es el que habla de la iluminación. No hay entendimiento agente, sino tenemos iluminación divina, que es la presencia de lo absoluto en nuestro conocimiento de lo particular. En fin, perdonen ustedes. Sí. No hay nada que perdonar, ¿eh? Todo lo contrario, muchas gracias. Al contrario, yo aprovecharía para que el doctor Ciriaco nos explique un poquito por qué Aristóteles reduce prácticamente al ser humano a razón. Porque... Bueno, a ver, la Ética Nicómaco, que es el libro que crea todo el lenguaje de la ética occidental, pues habla de sí desde la razón, pero aprecia todo lo que es, por ejemplo, la amistad, la sabiduría como abertura a los demás. O sea, la Ética Nicómaco no es un libro puramente racional, entendido en este sentido limitado. Es verdaderamente una fenomenología de la experiencia humana en el trato con los demás. Pero usted que habla de 72 virtudes que tenemos y luego las virtudes intelectuales y virtudes morales. Y Aristóteles tiene una frase en la metafísica diciendo que es apaisos, es decir, falto de educación, el pedir para cada experiencia una prueba, que hay muchas experiencias humanas que no se pueden demostrar y es tosco, poco educado el pedir el mismo tipo de demostración para todo. Así respondería yo a lo que usted me dice. Muchas gracias. De nada. Yo, eso sí, me he definido como tomista toda mi vida porque he sido un admirador casi desde mi niñez, desde que estudié a Santo Tomás con el padre Guillermo Fraile,
inmenso. Ujú. Y ese sistematismo, pero por ejemplo, desde Santo Tomás, al cual se habla de racionalista también, es un místico después de todo, pero Sí, Karl Rahner tiene un gran libro, El espíritu en el mundo, Geist im Welt, y es el estudio de la epistemología de Santo Tomás en el sentido más rico que se puede entender. Ujú. Y Ujú. solo observaría una cosa sobre el libro de don Fernando Rielo. sí, Yo creo que es una visión, como digo, tomista en el sentido de sistemática, pero veamos que es un libro de experiencia que transmite a nosotros para que nosotros volvamos a pensar en la realidad que él nos presenta. Ahora bien, es un libro de experienciación que invita a la experienciación. Pues eso es fenomenología en el sentido, aquí en lo que has puesto Ascensión, la fenomenología era solo en Husserl, pero hay tres tipos, Husserl, Scheler y Heidegger. Y para Heidegger, ¿qué es fenomenología? La presentación de la realidad por sí misma. ¿Y qué hace el llamado fenomenólogo? Yo expongo lo que veo, que pretende ser realidad, e invito al que me escucha sencillamente a que veamos juntos esa realidad. Pues eso es fenomenología, y yo creo que este libro es un ejemplo genial de fenomenología, con toda esa sistematización, esos esquemas preciosos, de nuevo, que o se toman del todo o se dejan, pero esto es un sistema muy poderoso, este libro. sí. Es verdad, lo que tú dices me parece una visión eso, muy oportuna. Y Fernando Rielo, yo pienso que él lo tenía como asentado, esa fenomenología de experiencia propia, pero asentado en lo que es una fundamentación metafísica, teniendo en cuenta que la ciencia metafísica es la de, diríamos teológicamente, la Santísima Trinidad, ¿no? Exacto, pero ahora bien, eso es también una experiencia que nos invita a realizar con él. Ya. No procede de una fe no fundamentada en la razón, es experiencia, y sería en ese aspecto fenomenología, pero del ser, de la realidad, no de experiencia. Husserl es que tenía el problema de la llamada crítica o epistemología, y en lo de la intencionalidad es, a ver, mi entendimiento ve realidad, o según Descartes solo se ve sus propias ideas, y la idea de la palabra intencionalidad de Husserl sencillamente decía, no, es que la inteligencia está abierta a realidad, y esa es la intencionalidad. Pero claro, el libro de Rielo sobrepasa por completo este aspecto epistemológico típico de la teoría del conocimiento, que pretendía superar el idealismo de Descartes, etc. Claro. La verdad es que tienes un dominio ciriaco que podías hacer una reseña del libro y ya tendrías la comunicación para el Congreso de Metafísica, igual que la tiene ya Ángel con lo que expuso la semana pasada, Pues el mes pasado. la reseña quiero hacerla, pero yo a Roma ya no puedo viajar, lo siento mucho. Bueno, pues nos das la reseña Bueno, y ya que si se puede hacer vía online la hacemos y si no, para la publicación. muy bien, lo haremos si Dios quiere, porque Eso. admiro el libro, como digo, admiro el libro, y hay que hablar de su lengua, es un lenguaje nuevo, pero Sí. como decía mi maestro en Múnich,
Max Miller dice, los pensadores usan un lenguaje nuevo porque ven cosas nuevas. Claro. Esa- Y además tiene yo creo que tiene la especificidad de que además tiene alma de poeta. Sí, sí, sí. Y Sí. entonces, claro, un poeta tiene que buscar el lenguaje más adecuado, más preciso y más bello, si es posible, ¿no? O sea que... Sí, sí. Por cierto, acabo de leer hace 2 días de lo del premio de poesía Fernando Rielo. Se ha Sí, publicado, sí, que se ha dado a una señora un libro que ella misma ha dicho, todo es mística, todo ha sido, no sé si sí, se ha resuelto hace poco, ¿verdad? sí, el día 17 lo presentamos en Madrid y mañana lo presentamos en Barcelona. Ah, muy bien, muy bien. Sí, se llama Exégesis. Sí, Pero el premio fue en diciembre, ¿no? Sí, el premio fue en diciembre. Lo que claro, pasa es que el libro se ha editado en los primeros meses y ahora se ha hecho la presentación. sí. No, que estaba deleitándome con lo que escuchaba, estaba disfrutando. Y la verdad es que el texto es breve, ¿eh? Sí. Tampoco es que, en fin, podríamos sacar muchas cosas. Pero aquí está el tema que está detrás de todos los temas y es el tema de ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Ujú. Ese es el gran tema, ¿eh? Tema del monismo espiritualista, materialista, el dualismo interaccionista, el dualismo Sí. cartesiano, no sé qué. Y luego tenemos la visión que habría que ver en Rielo, yo creo que es muy, muy cristiana, es la de la unidad dual. Sí, A ver, ya sé que hay 3 dimensiones, el espíritu, sí, el sí. alma, cuerpo, espíritu, pero en los tratados, por lo menos la antropología teológica católica, pues Ruy de la Peña, por ejemplo, ¿no? Pues él habla eso de el hombre, el mismo Zubiri, unidad psicoorgánica, Sí. unidad psicosomática, el tema de la unidad, pero distinción. Hay unidad, no separación, pero distinción real. Y hoy en las antropologías de hoy, a mí me parece que se tiende a olvidar la dimensión irreductible del espíritu, llámese como se quiera. Es decir, Sí, sí. ese ámbito de lo real que no se deja mediar a través de las 4 leyes de la física, electromagnética, en fin, nuclear, fuerte y débil, etc. Lo que dicen los científicos, esto es espíritu, no es materia, esto no es el ámbito de demarcación propia nuestro, ¿no? Entonces hay como una cierta vergüenza a la hora de utilizar el término espíritu por toda la historia y demás, ¿no? Hay un reduccionismo claro aquí. Entonces hay que mantener la unidad y distinción real. Y yo creo que esto sí se da también en Zubiri. También hay comentaristas que tienen auténtico miedo a emplear el término espíritu, ¿no? Les da pánico. Es decir, ¿el yo qué es? ¿Qué es el yo? ¿Qué es? Las notas constitutivas infundadas son creadas, increadas, tiene un miedo tremendo, ¿no? Entonces estamos en un contexto muy materialista. Bueno, es una reflexión que hago al aire, Ciriaco. Muchas gracias. Bueno, A ver, Ciriaco. no, Ascensión, perdón, que he entrado a hablar y me he olvidado de darte las gracias y felicitarte por la expansión que has hecho de esas páginas del libro, maravillosas con el contexto que le has unido. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros Y por la bien, paciencia. no, que va, encantado de haber seguido. Sí, A mí me ha encantado, perdón, lo que has hablado de San Agustín, que efectivamente yo creo que le faltaría porque Fernando Rielo habla de San Agustín Claro. en muchos contextos. Sin embargo, en este aspecto aquí no lo ha tocado. Claro. Pero entiendo que más adelante debe le tocará a San Agustín, Sí. porque él yo creo que es más agustiniano que tomista, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuando ha dicho que dice Descartes sabe que piensa, siempre me ha recordado la frase de Santo Tomás,
intellectus redit se ipsum reditione completa. La inteligencia humana se caracteriza por su capacidad autorreflexiva. Y eso es lo que será la conciencia, Claro. autorreflexiva, aunque en el caso de Fernando Rielo, encarnada en el modelo absoluto, etcétera. Claro. Pero Tomás, naturalmente, tiene una idea de la inteligencia absolutamente, creo que es la nuestra. Sí, claro que sí. Y Y de hecho, yo he perdón. puesto siempre el ejemplo, digo, cuando estás hablando, la mente tiene una cierta ironía sana. Cuando estás hablando, tienes que estarte diciendo, cuidado, no te alargues mucho, sé ordenado, sé claro. Así que nuestra inteligencia siempre es reflexión también. Y lo malo es que muchas veces nuestra inteligencia, cuando está hablando el otro, ya está pensando lo que le va a decir en vez de escucharle. Estás hablando de divino. En cambio, la eneología es precisamente la esclavitud al objeto que quieres imponer sin ironía, sin esa reflexión sana. Es verdad. Tienes toda la razón. Así es. Bien. Bueno, pues si hay alguien más que quiera comentar algo, si no, pues os deseamos un magnífico verano